Bienvenidos a esta 22 Semana Cultural de Cangas del Narcea, que lo llamamos Cultura y Emprendimiento en Femenino. Quisimos aprovechar que este mes era el mes de la mujer trabajadora y quisimos destacar este papel fundamental que las mujeres tienen en nuestra sociedad y aquí en Cangas del Narcea. Durante esta semana viviremos la creatividad de las mujeres de Cangas, que tenemos desde escritoras y músicas hasta emprendedoras que han dejado huella aquí en Cangas del Narcea, que traspasan nuestras fronteras y que pues eso, llevan el nombre de Cangas pues internacionalmente, ¿no? Y quería tomar un momento para reconocer el éxito que han tenido y agradecerles pues ser un ejemplo de determinación y de excelencia. Quería aprovechar también para animar a todas las mujeres de Cangas y al público en general, a todos nuestros habitantes, para que persigan sus sueños y sean valientes, y que esta semana sirva también como inspiración para seguir adelante, superando los obstáculos y alcanzando las metas propuestas. Os invito a todos a participar activamente en cada una de las actividades que tenemos programadas esta semana y que sea una oportunidad única para aprender, inspirarse y celebrar todos la riqueza cultural que tenemos en Cangas del Narcea. Y nada, sin más, os dejo con Mercedes Pérez, que os explicará un poco más a fondo la exposición y la actividad que tenemos programada para hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Da gusto estar así entre amigos y gente conocida. Yo voy simplemente a contar 3 aspectos referidos a esta exposición. El primer aspecto va a ser el autor, el fotógrafo Benjamín Rodríguez Membiela, cuyo trabajo está documentado entre 1907 y 1940. Él firmaba sus obras con Benjamín R. Membiela. Había nacido en Llamas del Mouro en 1875 y él estudió en Corias y a los 29 años emigró a Cuba. Ya estaba casado y con 3 hijos, pero él emigró solo, dejando aquí a la mujer con sus hijos. Allí su estancia fue breve, poco más de 3 años, pero fue muy fructífera, porque aprendió los oficios de fotógrafo y relojero, y además ahorró el suficiente dinero como para, a su regreso a Cangas, construir una casa a pie de carretera en Corias. La primera que encontramos, según llegamos yendo de Cangas, a mano izquierda. Usó la técnica de las placas de cristal al gelatino bromuro. Esa técnica se había difundido mucho a finales del siglo XIX y había supuesto un avance muy importante en la expansión de la fotografía, puesto que abarató los costes del proceso fotográfico. Además, también él permitió una obturación más rápida que permitía captar instantáneas y también mantuvo una gran definición en la imagen, como pueden ver en las fotografías que hay por aquí. Benjamín Rodríguez Membiela, además de los retratos de estudio, salió con su cámara a la carretera y allí pues fotografió a la gente que pasaba y en los medios de transporte más variados, pues desde el tradicional carro del país, la carreta tirada por mulas, el caballo, hasta los modernos automóviles, alguna pisonadora, en fin, muy variado. También hay que decir que él, pues como fotógrafo ambulante, recorrió el concejo y captó paisajes y a la gente en sus fiestas y en acontecimientos importantes. Incluso se mostró como un gran documentalista porque, por ejemplo, captó algún accidente automovilístico. También podemos ver el Puente del Infierno destruido durante la Guerra Civil en una fotografía de Benjamín Rodríguez Membiela. Colaboró en la revista La Maniega de 1926 a 1932 y en revistas de la inmigración que se editaban en La Habana, como Crónicas de Asturias, Asturias o El Progreso de Asturias. También en el libro Bellezas de Asturias de Aurelio de Llano, que se había editado en 1928, pues ahí presentó él fotos también de Cangas del Narcea, de Corias y de Celó. El segundo aspecto que comentaré de esta exposición son los retratos que por aquí vemos. Son 200 retratos de un mismo fotógrafo. Eso ya es un elemento muy importante. El tema del retrato pues, era la principal actividad de los fotógrafos, pero claro, estaban condicionados por el gusto de la clientela.
ellos querían que la clientela quedase contenta para que hiciese más retratos, lógicamente, y la clientela pues pedía retratos a la moda del momento. Entonces en su estudio él ponía un telón de fondo con un paisaje pues, que resaltaba la figura de la persona retratada. También utilizaba un mobiliario pues, muy escueto, muy sencillo, una mesa, una silla, un macetero, y para las niñas de primera comunión o los niños pues un reclinatorio. En los retratos de exterior, cuando iba por ahí de fotógrafo ambulante, pues el fondo pues era la casa de la persona retratada, el campo, y a veces también llevaba como una colcha que ponía de fondo. En este caso ese telón era de un color solo y a veces lo decoraban con flores. La composición, claro, era más rígida en los retratos de estudio y más libre y movida en los retratos de exterior. Benjamín retrató todas las edades de la mujer, desde las niñas hasta las ancianas. Y vemos aquí una muestra, procuramos escoger siempre una muestra entre los retratos que están impresos en papel, de retratos individuales, de grupos de mujeres, de las mujeres con su familia, matrimonios solos, así. Y tengo que decir que el aspecto que más me gusta de esta exposición y de estos retratos es la expresión. Pero claro, la expresión es algo subjetivo. Han pasado muchos años, estas mujeres para nosotros son desconocidas y a lo mejor yo veo una expresión y cualquiera de ustedes pues ven otra diferente. Pero lo que sí está claro es que tienen una gran fuerza expresiva y eso se aprecia muy bien poniéndose delante de la fotografía y fijándose bien en ella, ¿no? Y yo voy a destacar una expresión que a mí particularmente me parece muy interesante y muy guapa. Y la vemos, por ejemplo, en esta fotografía o en esa y en otras. Vemos fotografías en las que aparece una mujer sola con 1, 2 o 3 niños, que serían sus hijos probablemente. Entonces era muy frecuente que los hombres emigraran a hacer las Américas y dejaran aquí a la esposa con los hijos, como había hecho el mismo Membiela que dijimos. Entonces yo pienso que estas mujeres se hacían una foto para enviársela al marido ausente y mirándole fijamente decirles con una cierta angustia controlada: mira, estamos aquí, te echamos de menos, vuelve pronto. Y no te líes con otra, porque también podría ser, ¿eh? Bien, pues yo destacaría eso, ya cada uno pues mira la expresión. Hay otras expresiones, como por ejemplo el orgullo de alguna mujer que se le ve orgullosa porque hay un miembro de la familia que es eclesiástico o que es militar. También el de estas abuelas que se ve que son las amas de la familia, o también pues esa expresión de la juventud, la timidez de la juventud o la picardía de la gente más joven. Hemos de ponernos también en la época en que se hacen estas fotografías, la primera mitad del siglo XX, y hay que pensar que de aquella la fotografía no era tan frecuente como hoy. Mucha gente a lo mejor pues se fotografiaba muy pocas veces a lo largo de su vida. Y pienso que muchas de estas mujeres que se fotografían aquí quizás fuese la primera vez que se ponían ante una cámara. Entonces eso también lo hay que tener en cuenta. Y por último voy a comentar cómo han llegado estas fotos aquí, cómo podemos disfrutar de ellas, ¿no? Tengo que decir que Sofía y Benjamín, Sofía Montoto González era la esposa de Benjamín Rodríguez Membiela, ellos dos tuvieron 11 hijos. Pero ninguno fue fotógrafo y por tanto no hubo una continuidad en el estudio fotográfico, ¿no? Entonces, claro, eso. Habían pasado ya más de 40 años de la muerte de Benjamín cuando el Cuelmo Ecologista Pésico y a los que se les unió la Asociación Cultural Pintor Luis Álvarez, que a través de la Maniega pidieron la colaboración de la gente, pues fueron casa por casa en el concejo preguntando a la gente a ver si tenían fotografías antiguas con el fin de editar un libro que luego fue el álbum de fotografías de un concejo asturiano, Cangas de Narcea, 1860-1939. Y entonces fue cuando Joaco López Álvarez contactó con la hija de Benjamín Rodríguez Membiela, quien daba nombre al bar situado en la casa del fotógrafo, el bar de La Chata. La Chata le permitió a Joaco subir al desván de la casa y allí Joaco encontró las placas de cristal, de gelatino bromuro de plata, y eran muchísimas, que algunas ya estaban deterioradas, porque claro, este material se deteriora mucho con la humedad. Entonces el tejado había tenido reparaciones y humedades, y algunas estaban ya
estropeadas. Otra hija de Benjamín, Guadalupe Rodríguez Montoto, la madre de Lupe, que todos conocemos, pues con muchísima amabilidad le contó a Joaco muchas cosas de su padre. Y una sobrina de ellas, de la Chata y de Guadalupe, Paloma, pues también le cedió muchas más de esas placas fotográficas. Así, de las aproximadamente 182 fotografías que tiene el citado libro, unas 88 son de Benjamín Rodríguez Benviela. Más tarde, en 1992, nombraron a Joaco López Álvarez director del Museo del Pueblo de Asturias, en Gijón, y allí se encuentra este archivo fotográfico de Benjamín Rodríguez Benviela, muy bien cuidado y con reproducciones de gran resolución, como se puede ver aquí en esta exposición. Entre ellas, entre esas fotografías, que son muchísimas, el mismo museo y la Sociedad Canguesa de Amigos de Amantes del País, el Tous pa Tous, presentaron una exposición de 200 retratos de mujeres. Y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cangas de la Narcea pues nos los muestra hoy aquí, unos en papel y los otros en la proyección que está en esa sala de ahí al lado. Creo que es de reconocer la gran labor realizada por Joaco López Álvarez, actual presidente del Tous pa Tous. Y creo que, bueno, me parece una labor muy importante la que hizo en cuanto a la conservación de muchos documentos del Concejo de Cangas, que si no llegan a ser por él se hubieran perdido, porque en una época, hace unos años, la historia local apenas se valoraba. Y lo que otras personas veían como papeles viejos y trastos inservibles, pues Joaco López veía fuentes históricas, y creo que el tiempo le terminó dando la razón. La fotografía pues, representa una fuente histórica importantísima. Se puede mirar la fotografía desde muchos puntos de vista, pues desde la evolución del vestuario, de los transportes, de la arquitectura, de las infraestructuras, en fin. Además, creo que es importantísimo valorar la autoría de los fotógrafos. Cuando citamos una fotografía, cuando vemos una fotografía, creo que es muy importante decir nombre y apellido del fotógrafo. Y también pues, de las personas que son propietarias de esa foto, y diferenciar muy bien quién es el autor de la foto y quién es el propietario de esa fotografía o de ese archivo fotográfico. La importancia de la labor de Joaco López Álvarez al conservar y difundir este archivo creo que se comprende mejor cuando nos preguntamos qué fue de los archivos de los fotógrafos de nuestra generación. Yo recuerdo pues, como fotógrafos de Cangas pues, a Magadán, a Enrique el fotógrafo, a Tino el de la Cabaña o a Cándido el del Mesón. ¿Qué fue de esos archivos fotográficos? Pues no sé, espero que los fotógrafos actuales, como los Benviela o como Lorena Francos o Audiovisuales Mapi o el mismo Benito Sierra, que está aquí, pues vean siempre reconocida la autoría de su trabajo. En fin, que la obra de Benjamín Rodríguez Benviela comenzó siendo una obra privada y hoy en día forma parte del patrimonio cultural nuestro, y creo que los cangueses y canguesas podemos estar muy orgullosos de ello, y también de que la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía pues nos permita o nos facilite el conocerlo, el disfrutarlo y el que sigamos evolucionando como sociedad, ¿no? Porque siempre se evoluciona partiendo de lo que tenemos y de lo que conocemos. Y por mi parte espero que disfruten de la exposición y que bueno, disfruten de cada fotografía una por una. Nada más.